Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Bueno, muy bien. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, gracias, chicos. Excelente. Gracias, Mango. Bueno, muy bien. Camino a los 140, es una banda. No sé si tomaste en cuenta, hay en ocasiones cuando estamos conversando entre nosotros en alguna casa de amistad, algún grupo café, ahí en el pasillo cuando nos recibimos, o algún amigo ahí en la casa te pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás con Dios? Y es una pregunta que si te pones a reflexionar trae cierta incomodidad, no sé a vos. ¿Cómo está tu relación con Dios? Ahora, ¿qué le contestás? Porque, ¿qué mirás para ver cómo está tu relación con Dios? ¿Qué empezás a mirar? Estoy orando, poco, mucho, estoy ayunando, estoy leyendo la palabra. Tengo tiempos de meditación en el Señor, guiado por el Espíritu, indagando en la palabra, a ver qué me dice el Señor. Estoy sirviendo, colaboro en algún ministerio de alguna manera, me estoy congregando, no me estoy congregando. Y es una pregunta, de nuevo, difícil de hacerse. Y además, ¿qué contestás? ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos? Pasando una temporada, nos ponemos poéticos, ¿qué quiere decir eso? No lo sabemos. ¿Qué temporada? Como para salir del pase, sí, una temporada, ahí estamos. Y otro se da cuenta enseguida y deja de insistir porque sabe que está complejo. Entonces, es una pregunta compleja en sí y te pido que tomes la pregunta, la guardes un segundito y la vamos a retomar al final. Ahora, noten lo siguiente, ¿no? En el Antiguo Testamento nos encontramos con una enorme cantidad de versículos, de relatos que nos expresan lo grande que es Dios, el poder de Dios, la grandeza, la inmensidad, la magnificencia, que nos muestra quién es Dios. Y si revisamos ese Antiguo Testamento, vemos imágenes que de mínimas nos producen respeto. Si uno indaga en la palabra en el Antiguo Testamento, vemos cómo desde el relato de la creación, pasando por la liberación del pueblo de Dios de Egipto y aún en todo el proceso de toma de la tierra prometida, nos vemos frente a un Dios que inspira respeto, que uno lo ve sencillamente inalcanzable, inabrazable, digamos, y que nos inspira respeto, o que inspiraba en ese momento al pueblo respeto en relación con todo lo que desplegaba en cuanto a sus características en medio del pueblo. Entonces, estas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento producían en medio del pueblo temor reverente. En los enemigos del pueblo de Dios producía miedo. Al interior del pueblo de Dios, dijimos temor reverente,
respeto absoluto, una constricción del ser humano frente a esas muestras o demostraciones del poder de Dios, de la inmensidad del Señor en medio de su pueblo. Y encontramos hombres y mujeres que frente a ese manifestar del Señor se mostraban temerosos delante de Él. Y de hecho, el sistema religioso del pueblo de Dios, vemos que Dios se manifestaba al pueblo en medio de situaciones bélicas, de violencia, donde debían mostrarse fortaleza para entender el poder de Dios. Y el Señor proveía milagrosamente en medio de su pueblo, en contextos de escasez, salvando también vidas de personas que hoy sabemos claves en la historia de redención que se nos presenta a lo largo de la historia. Es decir, que Dios en ese Antiguo Testamento se relaciona con su pueblo y con la creación por medio de hechos objetivos, es decir, cosas que sucedían y que todos estábamos viendo que sucedían. Hechos objetivos donde todos podían ver los resultados o las consecuencias extraordinarias que producía la manifestación del Dios de Israel. Y esto de nuevo producía en el pueblo reverencia, respeto, temor del pueblo de Dios hacia Dios. Y la Biblia tiene algunas formas, voy a nombrar algunas, en las cuales el pueblo echaba mano de esa historia para referirse a Dios y para caracterizarlo y tratar de transmitir eso que había vivido el pueblo. Y la Biblia denomina estos hechos objetivos, es decir, cosas que habían sucedido en la realidad del pueblo como algunas, ¿no? Portentos inesperados, dice el profeta, ¿sí? Como formas en las cuales se manifiesta Dios. Grandes maravillas, otra de las formas en la que el pueblo tomaba nota y registraba o caracterizaba esas manifestaciones de Dios en medio del pueblo. En otro tramo del Antiguo Testamento se nos habla que el Señor va a hacer cosas tremendas a través del liderazgo del pueblo. Sacar con mano fuerte, hacer grandes proezas, grandes prodigios. También se nos habla de los juicios de Dios. Y se nos habla de la majestad de Dios y siguen las expresiones referidas a esas manifestaciones de Dios en medio de su pueblo. Y todas estas expresiones que acabamos de revisar y otras más que podríamos volcar al leer el Antiguo Testamento nos marcan y nos ponen frente a un Dios como algo totalmente sublime, totalmente ajeno a la realidad que conocemos nosotros, totalmente ajeno a lo conocido por hombres y mujeres en ese momento, despertando cierta sensación de lejanía, cierta sensación de distancia, ¿sí? Y una completa, permítanme decirlo así, ¿no? Extrañeza, como algo totalmente distinto a lo que vivimos en nuestro día a día. Y producía en el pueblo, y nosotros cuando leemos esos relatos, la sensación de que estamos frente a una autoridad totalmente suprema. Y es tal la densidad de enseñanzas en torno al temor de Dios en el Antiguo Testamento que encontramos expresiones de personas sumamente extremas, salidas pareciera ser de un promedio razonable, donde estas personas se expresan de modos bastante radicales cuando se encuentran con estas manifestaciones de Dios, dando cuenta de un Dios totalmente salido, totalmente supremo, totalmente otro. En 1 Samuel 3:10 encontramos que Dios llama a Samuel y éste respondió: manda porque tu siervo escucha. Encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 9,
cuando el profeta oye la convocatoria de parte de Dios, la respuesta inmediata que el profeta hace es una declaración de rendición absoluta delante de esa convocatoria. Y es sencillamente: estoy aquí, envíame a mí. Otra de las expresiones que expresan esta reacción del pueblo frente a los hechos maravillosos del Señor la encontramos en Habacuc capítulo 3, versículos 2, cuando el profeta expresa, escuchen, dice: «Oh Jehová, he oído tu palabra y temí». Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Fíjense cómo al tomarnos, y estas son algunas expresiones de rendición absoluta frente a la manifestación del Dios en el Antiguo Testamento. Y notemos ahí cómo cada una de estas expresiones que pudimos referenciar rápidamente son expresiones concretas de un temor reverente que Dios pretendía observar, encontrar en su pueblo. ¿Por qué? Porque el temor de Dios tiene una utilidad muy práctica y es inclinar al ser humano a vivir una vida obediente siguiendo los mandamientos de Dios. Eso es temor de Dios. Es de alguna manera esa inclinación para obedecer al Señor. Y el temor de Dios, cuando observamos en el Antiguo Testamento estas expresiones tan radicales, funciona como, permítanme la expresión, un piloto automático. Así que de forma sencilla orienta el rumbo del ser humano. ¿Por qué? Porque ese piloto automático, ese temor del Señor nos ayuda a orientar nuestras vidas en obediencia al Señor, para obedecerlo cuando de forma natural no nos sale intrínsecamente como seres humanos, pero también por condiciones de contexto que nos impiden estar en nuestro eje alineados con el Señor. Es decir, que ese temor de Dios básicamente es una inclinación que nos provoca al estar delante del Señor para obedecerlo, llegando a rendiciones tan extremas como las que observamos en estos pocos pasajes que le mencioné. ¿Hasta ahí estamos? Eso para pasar rápidamente de qué sucedía cuando el Señor se manifestaba y cuáles eran algunas de las reacciones que tenía el pueblo en ese momento. Ahora, permíteme poner esta pregunta en medio nuestro en esta noche. ¿Qué? Te lo digo así con montoncito, me salió automático. ¿Qué nos pasa hoy? ¿Qué nos pasa hoy? Ahora, muy lindo lo que acabamos de observar, de ver las maravillas del Señor, la reacción de su pueblo, tomar algunos literales respecto de qué decía el pueblo frente a esas manifestaciones de parte del Señor. Todo muy lindo, todo muy reverente, pero en nuestro contexto actual, palabras tales como temor, reverencia, autoridad, obediencia, reglas, normas, cumplimiento, todas suenan como un contrasentido anacrónico. Son o producen disonancias respecto del clima cultural en que nos encontramos nosotros. Hacen ruido. Son, diría yo, totalmente opuestas a nuestro clima de época, que vivimos nosotros como pueblo joven del Señor.
Ahora, ¿por qué esto que acabamos de ver es disonante con el clima de época en el que estamos viviendo actualmente? Yo diría lo siguiente. Pondría dos palabras acá como para entrarle al tema. Diría que estamos en un clima de época, por un lado, anómico. Ahora vamos a ir con la palabrita, ¿sí? Anómico. Y del otro lado, como los dos ejes que están caracterizando este clima de época, que vivimos de autopercepciones. Entonces, autopercepciones y un clima de época anómico son los que producen disonancia, es decir, cuando escucho una palabra y dice, esto es raro acá, sácamelo. Me explico. ¿Qué quiere decir anomia? Ahora vamos a ver en un segundito. Pero si vos tratás de tomar nota, hace unos años podíamos hablar hablábamos de esto, de la palabra relatividad. ¿Sí? Relatividad en cuanto al apego a algunos criterios religiosos, morales o éticos. Esa idea de relatividad moral en la sociedad. Es decir, hay una regla, pero poquito para allá, poquito para acá, la podemos acomodar y estar en regla. Relatividad. Ahora, esta idea de relatividad que hace unos años denunciábamos, decíamos, che, relatividad moral, relatividad en cuanto al cumplimiento de reglas, relatividad. Sí, relatividad está mal, pero no tan mal. ¿Está mal o no está mal? Sí, pero no tanto. Eso es relatividad. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para que podamos decir que algo es relativo? Primero tiene que existir un criterio. Criterio es, cuando sucede esto vamos a decir que algo está bien, cuando suceda esto otro vamos a decir que algo está mal. Lo segundo que tiene que existir es un consenso, es decir, un acuerdo más o menos extendido de que ese criterio existe. Entonces, hay relatividad moral, religiosa, en cuanto a reglas de cumplimiento, etcétera, cuando hay un criterio y cuando más o menos estamos todos de acuerdo que ese criterio existe. ¿Sí? ¿Quién podría decir que no soy alto? Depende. Bueno, si estamos frente a un auditorio de jugadores de básquet, posiblemente sea quien les habla uno de los más petizos. Si estamos en un auditorio más promedio como el nuestro, diríamos, bueno, debe ser uno de los más altos presentes. Ahora, el criterio es, bueno, vamos a juzgar esa altura en qué contexto, frente a jugadores de básquet o un auditorio más o menos promedio. Si nos ponemos de acuerdo en el criterio, vamos a juzgarlo en el marco de jugadores de básquet, la respuesta va a ser uno de los más de menos altura, ¿sí? Petizo no, pero de menos altura. Ahora, si no tenemos un criterio más o menos común y un acuerdo respecto de que ese criterio existe, no hay relatividad moral o relatividad del tipo que sea respecto de la regla. No puede existir la relatividad. Ahora, hace unos años, creo que hace un par de sábados les comentaba algo de esto, ¿no? Hace unos años, más o menos todos podíamos decir que compartíamos un piso más o menos homogéneo, modelado por criterios morales, de conducta, basados en una tradición judeocristiana, ¿sí?
una tradición judeocristiana cuyos valores impregnaban la cultura. Y esos valores tenían un sentido más o menos extendido en toda la sociedad. Entonces, todos más o menos compartíamos el mismo trasfondo, y ese mismo trasfondo nos permitía tener un criterio común, más o menos compartido, que nos permitía decir si algo estaba bien o algo estaba mal. En ese marco uno podía hablar de qué cosa, de relatividad moral respecto de ciertos criterios que se observaban o no en la conducta de una persona. ¿Por qué? Porque compartimos más o menos un mismo bagaje cultural judeocristiano, modelado por una tradición judeocristiana. Entonces, esta idea de relatividad o de relativismo moral servía como vehículo para denunciar cuando las cosas se estaban haciendo mal o cuando alguien se pasaba de la raya. Ahora, hoy en día es difícil encontrar un trasfondo más o menos homogéneo en los lugares donde nos movemos. Ya la de compartimos ese trasfondo judeo-cristiano empieza a crujir esa estructura común. Ya es difícil encontrar un criterio común para decir esto está bien o esto está mal. Y en segundo lugar se va a dificultar ¿qué cosa? El consenso respecto de la existencia de ese criterio para decir si algo está bien o algo está mal. Esto que estoy diciendo es, en nuestra sociedad es más o menos obvio. Que todo el mundo estamos viendo algo y lo vemos absolutamente diferente. Y no nos podemos poner de acuerdo de qué estamos viendo. Algo tan sencillo como una realidad. Y tan complejo a la vez. Ahora, ¿por qué no hay criterios y tampoco consenso? Porque lo que sucede en nuestro clima de época, en el que vivimos todos, es que cada uno de nosotros se arma de forma particular, individualizada, su propio bagaje para entender qué va a estar bien y qué va a estar mal. Y hay tanto énfasis en lo que pienso hoy, pienso A y voy a defender A, como flexibilidad para decir, bueno, pues, depende. Ahora pienso bastante distinto. Y lo puedo decir con la misma convicción o con el mismo nivel de convicción o un nivel de convicción similar a la flexibilidad para cambiar de punto de vista, de criterio. Y eso está habilitado socialmente. Y en ese contexto de época que vivimos, en ese clima de época, es muy difícil generar consenso en base a algunos criterios más o menos homogéneos. Esto que creería hace sentido rápidamente es lo que nos impide hablar de relativismo en nuestra sociedad. Y lo que nos lleva a caracterizar no como una sociedad relativa o de relativismo moral, sino como una sociedad anómica, donde hay ausencias de normas, anomia, o donde hay ausencia de criterios comunes. Con lo cual, el relativismo moral es algo así como juego de nenes, digamos. Estamos en un contexto bastante distinto. Entonces, caracterizar nuestro clima de época como anómico, es decir, como ausencia de normas comunes que nos permiten establecer qué cosas están bien y cuáles están mal, pareciera ser una realidad. Donde el relativismo moral, hablar de relativismo moral es, si hizo así, déjalo, lo sintió. No lo vamos a juzgar. Cada uno vive su vida como quiere, puede y mejor sabe. No hay reglas.
La primera, decíamos, clima de época caracterizado por la anomia. La segunda cosa que decíamos es autopercepciones. Esta segunda característica es diferente a la anterior en cuanto a nuestro clima de época, pero se alimenta de ese contexto anómico. En la medida que la anomia nos deja huérfanos de reglas y algunos criterios comunes compartir en una sociedad para determinar qué está bien y qué está mal, la autopercepción pone el centro en nuestras pulsiones, en nuestras emociones, en nuestra posibilidad de decidir según mejor nos parezca. Es decir, el foco está en lo que yo percibo y quiero decidir aquí y ahora. Sí, ya no existen reglas comunes que condicionen mi toma de decisión. Importa lo que siento, pienso aquí y ahora. Es decir, ¿qué autopercibo yo? Auto es yo mismo entendiendo qué es lo que me está pasando en ese contexto y tomando las decisiones que mejor correspondan. La autopercepción implica ausencia de reglas para tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me gusta aquí y ahora. Punto final. Es lo que la Biblia denuncia como ser sabio en tu propia opinión. Es decir, funcionar a partir de tus propias percepciones. Autopercepción. Llega a tal punto esta caracterización de nuestro clima de época que en 2012 el Congreso de la Nación aprobó una ley donde cada uno de nosotros, en función de la autopercepción que tenga de sí mismo, de su género, podía cambiarlo, sin condicionantes de genitalidad. Me autopercibo de un modo y eso tiene que ser reconocido por la autoridad que regula la emisión de la identidad. Sin entrar en juicios de valor respecto de la norma en cuestión, me parece que es un emergente cultural que está claramente definido en esa ley de 2012. La autopercepción como el rey y el soberano para la toma de decisiones de las personas. Totalmente despojado de condicionantes, criterios comunes, reglas y cualquier cosa que se le parezca. Ahora, esto que yo estoy tratando de deshuesarlo lo más analíticamente posible y sin meterle condimento, o sea, sin ponerle carga valorativa, tiene consecuencias. Si vivimos en un clima de época de autopercepciones y anómico. Ahora, esto está instalado en nuestro clima de época, en nuestras sociedades. Está fuertemente instalado. ¿Sí? El problema no es ni una ley ni otra ley, sino eso es síntoma de un emergente cultural. El problema no es la norma, es lo que está pasando en la sociedad. Ahora, ¿hasta acá estamos bien? Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues nosotros somos parte de esto, no es que estamos ajenos a esto, sino estamos metidos dentro de este clima de época. Pero en buena medida, como pueblo de Dios joven que somos, hemos rechazado las enseñanzas del Antiguo Testamento en orden al temor reverente hacia Dios, la autoridad que tiene el Señor en nuestras vidas, la necesidad de estudiar la palabra para que eso guíe nuestras vidas, la necesidad de buscar del Espíritu Santo para ser guiados por Él, y todo lo que huela a regla autoritativa, a principio rector o autoridad sobre nuestra vida,
todo lo que venga atado a emitir un juicio de valor sobre algo, lo rechazamos. Es decir, eliminamos la noción de pecado. Entonces quitamos toda esa enseñanza del temor de Dios del Antiguo Testamento en nuestras Biblias y echamos mano de toda la enseñanza de la gracia del Nuevo Testamento. Entonces tenemos Biblias cojas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Es sutil la diferencia, pero son dos cosas muy distintas. Préstame atención. Una cosa es tomar la enseñanza del Nuevo Testamento respecto de la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Acá la agarramos. Gracia. Y entenderla a partir de mi concepción de, como dijimos recién, de época, ¿no? Anómica y de autopercepciones. Entonces, ¿qué voy a entender de la gracia? Lo que se me dé la gana, básicamente. Y ando cojo bíblico, ¿no? Ahí, tac. ¿Es mentira la gracia que tenemos en Cristo Jesús? Pero fíjense que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es agarrar la gracia del Señor e interpretarlas con mis anteojos de anomia y autopercepción y me voy para el lado de los caños. Y otra cosa es decir, trato de sacarme esto y digo, a ver, y ya no ando cojo, ¿no? Ya tengo las dos patas bien, me saqué los anteojos, guía del Espíritu Santo y digo, ¿qué implica el temor de Dios a la luz de lo que enseña el Nuevo Testamento respecto de la gracia redentora que tenemos en Cristo Jesús? Y le pido al Espíritu Santo que me guíe para a ver cómo puedo andar no tan cojo, digamos. ¿Ven la sutil diferencia, pero la absoluta distinción entre un abordaje y el otro? Porque ¿qué es más lindo? ¿Qué es lo que le gusta a nuestra carne? Gracia. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Estas dos características de anomia y autopercepción eliminan la noción de pecado. ¿Por qué? Porque alguien ya pagó la cuenta. Y si alguien ya pagó la cuenta, ¿para qué tener reverencia temerosa hacia alguien que ya... Acordate la pregunta del comienzo, ¿sí? Ahora, uno de los versículos que a mí me parece más sugerente respecto de este tema, hasta ahí estamos bien, es la tercera vez que pregunto. Noto un clima un tanto tenso. ¿Estamos bien? Ahí está, relaja. Eso. Llegamos a la parte de la gracia, ahora se pone... Bien. Buscá en tu celo, en tu Biblia, el que trajo papel, beso en la frente, ¿no? En Judas 4 busca. Sí, Judas no tiene capítulos, por eso decimos versículo directamente. Judas 4. Dice Judas 4, el problema es que han infiltrado
entre ustedes ciertos individuos que desde hace... NBI voy a leer, ¿sí? El problema es que han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Continúa la epístola. Son impíos que cambian, palabra clave ahí, la primera es infiltran, la segunda es cambian, en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Vuelvo a leer, dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Judas 4. La epístola de Judas es breve, pero tan breve como incisiva, como vieron ahí. Eso es, no lo quieres ni tocar porque te cortás todo, ¿no? En cuanto a las enseñanzas, y se nota a lo largo de los 20 y pico de versículos de la epístola, está escrita hay como un sentido de urgencia ahí se ve, cortito y al pie lo hizo, se quería sacar de encima algunas cosas, tac, las tiró ahí y despachó la epístola, la carta. Da esa sensación la prosa cuando uno va andando en el capítulo, en el libro. Dice, se nota con claridad en la epístola que hay un interés muy concreto del autor, hay una búsqueda muy precisa respecto de lo que quería denunciar o alertar, y era básicamente sobre falsos maestros y falsas enseñanzas. Sí, y no hay un detalle donde el autor nos diga respecto de qué tipo de enseñanzas o de qué personas que estaban enseñando algo errado se estaba refiriendo. No hay data sobre eso acá. Pero sí lo que encontramos es una advertencia para nosotros, una advertencia para evitar que nos suceda esas mismas dinámicas, que se nos infiltren enseñanzas que corroen el mensaje del Evangelio. Esa es la advertencia central de Judas. Ahora, la palabra infiltrado en ese versículo significa un ingreso secreto. Esto nos da una idea, por eso utilicé esa palabra, de la sutileza que se observa en la perversión de la enseñanza de la palabra de Dios en nuestro clima de época. Y cuando digo esto no estoy hablando de afuera y las consecuencias que eso tiene a alguien que no pertenece a Cristo. Estoy hablando de las consecuencias negativas que tiene ese clima cultural para alguien que tiene a Cristo como su Señor. Es para evitar que se infiltren secretamente estas sutilezas que nos desvían de una sana comprensión de la palabra y una sana práctica de esas enseñanzas del Señor en nuestras vidas. Nos advierte que tenemos que estar sobre todo atentos en nuestro clima de época a estas sutilezas que se filtran en nuestras enseñanzas, en nuestros aprendizajes y por tanto en nuestra manera de entender el consejo bíblico en la palabra guiados por el Espíritu. La segunda palabra que me interesa que subrayen ahí es cambian, ¿sí? Dice que estos falsos maestros, dice el versículo, que son impíos y cambian en libertinaje la gracia de Dios. Y esa palabra cambian en el original es pervertir, que significa modificar el estado original de un elemento. Y el pasaje nos indica que
en estos climas de época nosotros con sutilezas casi imperceptibles modificamos la gracia de Dios en libertinaje. Libertinaje, ¿sabes qué significa? Acordate de esta caracterización de anomia, ¿sí? Libertinaje significa en el original sin licencia, sin autorización. Rechazo, repugnancia a una norma. Eso es libertinaje. Y dice que estos cambios sutiles, a partir del rechazo de normas de autoridad, por tanto, en nuestra vida, pervierten o cambian el estado original de la gracia que cada uno de nosotros tenemos en Cristo. Ese regalo precioso, redentor de la salvación en nuestras vidas, es pervertido por esas sutiles enseñanzas que pervierten la gracia del Señor. Y en definitiva lo que sucede, de acuerdo al pasaje, es que negamos a Jesús y negamos al único soberano Dios. Es decir, ponemos en jaque cualquier autoridad sobre nuestra vida. Y al sacar la autoridad a Dios, no es que nos quedamos sin autoridad. No hay una no autoridad en la vida nuestra. Alguien va a tomar la posta ahí. Ahora, ¿cuál me parece uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros como generación? Me parece que estamos transitando un cambio de época. Algo yo ahí bosquejé de esta idea de relativismo hacia una época anómica. Estamos transitando cambios de época, ¿sí? Estamos viviendo transiciones, no solamente nosotros acá en Argentina en varios niveles, pero en general hay cierto consenso de que está habiendo un cambio de época en el mundo. Y nosotros vivimos en medio de ese cambio de época y uno de los desafíos, vamos a decirlo así, uno de los desafíos que tenemos es que en medio de esos cambios de época conservemos inalterados, prestame atención a estas dos características, inalterados, pero vigentes los principios de la palabra. No solamente conceptualmente como abordaje de la vida, como visión de la vida, sino como vivencia, como práctica diaria. ¿Sí? Entonces, dos desafíos. Conservar sin dañar su esencia original, pero a su vez que sean vigentes, que tengan sentido y práctica eficaz en nuestra vida. Entonces, la gracia de Dios, de acuerdo a lo que vimos, no es una habilitación para hacer lo que quiera. Total, ya está pagada la cuenta. Sino es un llamado a valorar el sacrificio del Señor que hizo en la cruz para con nosotros y que podamos releer ese temor de Dios en clave de señorío de Cristo, llave. El tema es que en el paquete del Nuevo Testamento también nos llevamos puesto el señorío y nos quedamos con la gracia. Entonces no hay autoridad, hay evangelio sin autoridad. Entonces creo que el desafío es poder vivir un evangelio que relea esa enseñanza del temor de Dios desde la gracia del Señor, de esa gracia redentora, bajo el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y salir de esa idea de autopercepción y de anomia que se nos mete. ¿Sí? No es que nosotros andamos por la vida y yo soy anómico, soy autoperceptivo, lo que sea, no. Sí, es como el aire, eso está en todos lados y no lo vemos. Por eso la idea de sutileza, ¿sí? De algo se infiltra secretamente.
Ahora la pregunta, volvemos, mientras van subiendo los chicos y te pones de pie, así me acompañás a orar. La pregunta que nos volvemos a hacer a la luz de esta breve reflexión es: ¿cómo está nuestra relación con Dios? Entonces yo te invito a que, si lo que hoy hablamos te hace sentido, te ayuda ahí a ver algunas cosas distintas o a ver algunas que no estabas viendo, delante del Señor ahora inclines ahí tu rostro y dejes que el Espíritu Santo ahí empiece a trabajar. Ahora, Espíritu Santo, yo te pido que cada una de las cosas que hemos comentado hoy, vos empieces a trabajarla en nosotros, empieces a darle dimensión a eso en nuestra vida. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo ahora acomodando esta palabra, dándole sentido en nuestra vida. Sí, hay un pasaje con el que quiero cerrar para orar, seguramente lo veas en pantalla ahora. Es Eclesiastés 10:1. Más allá de la ilustración del pasaje, lo que me interesa es que el Espíritu te imparte este sentido de reverencia delante del Señor, de decir: líbrame, Señor, de intencionalmente pecar contra vos, de mandarme una. Sí, si tenés que aterrizar todo lo que hablamos en algo, es básicamente en eso: Señor, líbrame de mandarme una. Dice el pasaje: las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Asimismo pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra. ¿Sí? Algo tan pequeño como una mosca puede echar a perder todo un frasco de perfume. Una pequeña cosa. Sí, hablar del temor de Dios no tiene buena prensa, por todo lo que ya hablamos, pero me parece que puede ser una palabra necesaria para varios. Hace unos días me acordaba de esto, ya va a ser capaz más de una década, no me acuerdo qué tiempo, pero estábamos todavía ya en Estados Unidos. Y me acuerdo que un domingo Carlos nos llama a la capilla, a los jóvenes. Si Carlos en esa época llamaba a la capilla, algo había pasado. Y me acuerdo que en esa ocasión nos comentó de un líder bastante reconocido de Latinoamérica que había pasado por una de estas moscas, se le había metido en el perfume. Y había sido aparentemente evidente, yo la verdad no estaba al tanto, pero según lo que escuché ese día era bastante público, creo que lo habían hecho público. Y más allá de la reflexión que tuvo Carlos, muy equilibrada, muy centrada, yo me acuerdo que no me olvido más de ese momento. Nos podemos orar ahí con Luquitas de Candia. Estábamos ahí en la capilla. Y me largué a llorar como pocas veces. Y el Espíritu puso en mí un sentido de temor de chiquitito. Señor, líbrame de cualquiera cosa. Si a este tipo le pasó,
Me acuerdo de largarme a llorar como un nene y tener esa convicción del Espíritu y decir, Señor, líbrame de mandármela. Así que el Señor te quiere librar de que esas moscas entren a tu perfume, a eso precioso que el Señor puso en tu vida. A esa acción, esos dones, esos ministerios, ese propósito que el Señor puso dentro tuyo. Él esta noche, si algo te tenés que llevar de esta noche es, Señor, líbrame de esas moscas. Así de fácil, por eso el título, ¿no? Tan solo una mosca echa a perder todo el perfume. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, delante tuyo, pequeños, Señor, pequeños, Señor, pequeños delante tuyo. Señor Jesús, a tus pies, a tus pies. Líbranos, Señor, líbranos, líbranos de esas moscas que están dando vueltas. Líbranos, Señor, líbranos. Ahora en el nombre de Jesús, pon esta convicción en cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Ese temor reverente delante de nuestro Señor. Ahora el Señor te dice que no es capaz del pecado intentando escapar del pecado, sino rendido a los pies de tu Señor. La convocatoria hoy es salir corriendo a los pies del Señor. No escapes más, no luches. A los pies del Señor, vení a los pies del Señor. No es en tus fuerzas, no es en tus propias ideas, convicciones, ganas. Es a los pies del Señor diciéndole, Jesús, Maestro, no quiero otra cosa. Nada quiero en este mundo que vos, tu señorío en mi vida, tu autoridad. Nada quiero, Señor. Eso que mi carne está deseando es nada comparado a vos, Señor. Señor te dice que Él va a llenar ese vacío que querés llenar con otras cosas que no vienen de Él. Alguno quizás piensa que no hay nada de perfume en su vasija. Que te has estado haciendo daño. Porque sí, ¿qué perfume me hablas? Señor te dice en esta noche que hay una riqueza extraordinaria en vos. Ponela a mis pies, dice el Señor. Volcá ese perfume, lo más valioso que vos tenés, que sos, en mí. Ahora, Señor, conforme consagramos nuestra vida a vos, te pedimos que vos nos llenes de ese temor reverente hacia vos, a tus pies, Señor, a tus pies. A tus pies, Señor. Y libranos de esas moscas, Señor, libranos.
Líbranos de esas pequeñas cositas que arruinan todo, Señor. Líbranos, líbranos. Levanta un sentido de urgencia, de atención y un clamor, Señor, a tus pies. Lo único que necesitamos es más de vos, Señor, más de vos, más de vos. Más de vos, Señor, más de vos, más de vos. Ahora, conforme lo vas sintiendo, empezá a adorar al Señor, empezá a volcar ahora tu perfume a sus pies. Empezá a volcar tu perfume a sus pies. Empezá a poner delante de Él lo más valioso que tengas, lo más valioso que tengas. A tus pies, Señor, decile. Derramar no es tirar una gotita, sino es volcar todo. A tus pies, Señor, a tus pies. A tus pies, Señor. A tus pies, Señor. Empezá a levantar tu voz de adoración a tu Señor. Hace pacto con Él, hace pacto con Él. Hace pacto con Él ahora. Hace pacto con Él, hace pacto con Él. A tus pies, Señor, decile a tus pies. Empezá a derramar ahí adoración. Empezá a destacar sus virtudes. Nadie como nuestro Señor, nadie. Nadie como nuestro Jesús. Ahí ponete de pie si no lo has hecho todavía. Levanta tus brazos en señal de consagración a tu Dios, de consagración. Nadie como vos, Señor. Nadie como vos, Señor, nadie. Levanta tu voz ahí apasionada por tu Señor. Y hace pacto esta noche, decirle, Señor, nada quiero sino a vos que sos el incomparable. Nadie como vos, Señor, nadie como vos. Qué bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.